El chico del invierno, por Edith Rodríguez. He aquí mi secreto, que no puede ser más simple. Solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible a los ojos. El Principito de Antoine de Saint-Exupéry. 2009. Otoño. Le avergonzaba escribir historias. Era un placer culposo y un secreto diestro. Creía firmemente que, con 16 años, debería ambicionar escribir la más tierna historia de amor o la más fantástica distopía. Ella escribía cuentos. Aprendí a imaginar desde muy pequeña. Amaba a una madre ausente y a la imagen empañada de una hermana a través de recuerdos prestados. Amaba a su padre porque sus palabras eran ellas y él lo era todo. La puerta principal de su casa se cerró y ella dio un respingo. Escondió bajo el colchón de su cama el viejo diario que el abuelo le obsequió en su primera Navidad juntos. Era viejo, incluso en aquel momento. No poseía colores afines a la niña de 7 años, que entonces era ella, y lo cierto era que el diario no le estaba destinado. 9 años atrás, Susana apareció en casa de sus padres con un novio menor que ella y una niña de aspecto descuidado y tímida sonrisa. La señora de la casa era anciana. La niña había conocido abuelas más jóvenes, pero aquella, con sus cabellos plata y mirada inteligente, le gustó. El abuelo era diferente, igual de viejo y muy alto. Miró a su padre de la misma forma en que la niña miraba a un insecto repugnante. Cuando la niña llamó al anciano abuelo, éste no se inmutó. No era la respuesta que ella esperaba. Sin embargo, ella era nueva en aquello de los abuelos. Fue más tarde, durante la cena, cuando la niña llamó mamá a Susana, y ésta le respondió con la mayor naturalidad: «Sí, cariño», que el anciano se quebró en llanto. A medianoche, frente a un árbol navideño enorme, con las cintas más lindas que la niña solo había visto en la televisión, recibió tantos regalos que por un momento temió por el resto de las Navidades. Pero el regalo más especial fue el del anciano gruñón, un viejo diario del tono de la mantequilla. «No tuve padre, así que amé mucho a mi abuelo», dijo el viejo con ojos enrojecidos y colocó el diario en las pequeñas manos de la niña. «Me lo regaló días antes de marcharse al cielo. Esperé demasiado las palabras dignas para escribir en sus páginas. Escribe en él por mí». Y la niña escribió. Escribió cuentos de un murciélago llorón, después de recordar lo absurdo que era llorar por una caída. Escribió cuentos de una muñeca con piel de trapo, cuando imaginaba a su hermana. Escribió cuentos sobre un soldado perdido, cuando la abuela murió. Quizás el diario sí estaba destinado a ella. Fueron demasiados años los que la esperó. La niña había crecido. Miró las 2 fotografías en su escritorio. Una, su madre y hermana. La otra, su abuela. Ya habían pasado 2 años desde que se fue a habitar su propia estrella. Salió de su habitación y se encontró con su padre. Era muy temprano para tenerlo en casa y se preguntó cuál era la razón por la que llevaba días en semejante estado de nervios. Era la 3ª vez en la semana que cerraba temprano su pequeña escuela de música en la planta baja de su casa. Gerardo observó a su hija como en los viejos tiempos, como un salvavidas milagroso que te ha mantenido a flote por demasiado tiempo. Ella le sonrió y caminó a la cocina a preparar un té. Susana decía que no había nada mejor que un café para reparar un mal día, pero Gerardo odiaba el café, así que en casa abundaba aparte del café, el té. «Es muy fácil querer a personas como tú», le sonrió Gerardo, tomando la taza de sus delgadas manos. Majo escuchó los pasos de Susana avanzando por la escalera metálica que conducía a su casa. Respiró aliviada. Si alguien sabía cómo hacer sentir mejor a Gerardo, esa era Susana. La puerta se abrió y un par de sonrisas se encontraron con la de ella. «Hola, cariño», saludó a su esposo con un suave beso en los labios.
¿Cómo te sientes? Mal, dijo su esposo, con voz más quejumbrosa que de costumbre. Susana le guiñó un ojo a su hija y le dio un apretón de manos para que se tranquilizara. Las dolencias de Gerardo eran frecuentes y ella nunca dejaba de preocuparse. Se sentó en una butaca mientras observaba a Susana hacer su magia. Susana, su segunda madre, era especial. Nunca discutía ni levantaba la voz. Le gustaba escuchar a las personas, psicóloga apasionada de profesión. Conoció a Gerardo durante su única consulta. La niña nunca supo quién invitó a salir a quién, o cuándo sucedió aquella primera cita. Solo un día, Susana apareció a la salida de la escuela, tomando la mano de su padre, y comenzó a cuidar de ambos. A ella le gustaba cuidar. ¿Cómo te llamas, princesa?, le preguntó la mujer alta de cabello pulcramente recogido. Su voz era suave y su sonrisa contagiosa. María José Catalán Pérez, le dijo la niña bajita de enormes ojos castaños a juego con su cabello. Majo, abrevió la extraña, y la hizo suya. Hace muchos años. 2. El verano ha terminado. Sin embargo, mi amor apenas ha comenzado su rumbo. Maddie abraza a Leo y dejando escapar una lágrima de sus ojos le promete su corazón. Regresaré el siguiente verano. ¿Me estarás esperando?, pregunta Leo viendo el horizonte, donde las tranquilas aguas del océano les brindan la paz necesaria. Siempre te esperaré, responde Maddie. Leo toma las mejillas de su chica entre sus manos y se funden en un enternecido beso de despedida. La televisión se apagó, al igual que el resto de la iluminación de la sala de los González. ¡No!, gritó Daniela mientras corría hacia el refrigerador. Se me ha olvidado apagar la luz. Lanzó el recibo a las piernas de Majo, mientras que se dejaba caer en la alfombra atropellando a uno de los cuates. ¡Qué injusta es la vida! Había esperado toda la semana que pasaran esta película. ¿Quieres que llame a mi padre?, la interrumpió Majo, aunque ya conocía la respuesta. No, claro que no. Llamará a Gabriel y él resolverá el problema. Mónica, la madre de Daniela, era demasiado orgullosa y solo se sentía capaz de apoyarse en su hermano pequeño. Si los comerciales dejasen de existir. Daniela, su mejor amiga, vivía al lado del abuelo. Siempre fue lo contrario a Majo, demasiado sonriente, habladora y realista. Fue ella quien le preguntó si quería ser su mejor amiga, la misma tarde en que se conocieron. Le respondió un tartamudo sí, y su amistad quedó sellada. Daniela era alta y morena como el caramelo, con bellos ojos rasgados y el cabello ondulado. Su cabeza parecía una explosión constante de ideas que su boca no era capaz de reproducir. A diferencia de Majo, poseía una familia numerosa. No tenía padre propio, y el de sus hermanos pequeños había desaparecido antes del nacimiento de los gemelos, 8 años atrás. Su madre trabajaba como una mula de lunes a domingo y Daniela era la responsable de sus hermanos. Diana, la pequeña de 10 años, comenzó a llorar. Majo la abrazó. Era la niña más dulce que había conocido, y también la más miedosa. Todo estará bien, la tranquilizó. En realidad, nada estaba bien con los González. Daniela nació cuando Mónica no había alcanzado los 16 años. Tiempo después, buscando un padre para su hija, se encontró sola, con otra criatura en brazos. El padre de los gemelos parecía ser el adecuado. Era un buen hombre e intentó ser bueno para Daniela y Diana, pero era demasiado joven. Tuvo miedo. Susana decía que los jóvenes siempre suelen tener miedo. Un día se marchó sin despedirse, sin tomarse el tiempo de conocer a las 2 personitas que ya crecían en el vientre de su mujer. Después de aquello, Daniela cerró su corazón a los hombres. Aseguró entre lágrimas a Majo que jamás entregaría su corazón como lo había hecho su madre, y jamás tendría hijos, porque así
No tendría que vivir buscándoles un padre. Diego, pisaste mi cabello, chilló Daniela mientras luchaba por no dejar escapar a David. Pronto todos se rieron. Esa era la magia de los González. Tocaron la puerta y sin esperar respuesta se abrió. Era Gabriel. Los cuates se colgaron de sus piernas y él no hizo más que reír y caminar por la estancia. Otra risa sonó a su espalda. No había ido solo. Nancy era la chica más alta que había visto en toda su vida. Superaba a gran parte de los chicos de su edad, pero no a Gabriel. Él era más alto que el promedio. También era la más inteligente. Gabriel y ella se conocieron en las Olimpiadas Municipales de Geometría. Ella se le declaró, y Gabriel no era de los que decían no. Majo, la saludó Gabriel con falsa sorpresa. ¡Qué casualidad encontrarte aquí! Coronó sus palabras con esa sonrisa que siempre la intranquilizaba. Ella era una pieza más del mobiliario de esa casa. Siempre estaba metida ahí, y él lo sabía. Acercó su puño al suyo a modo de saludo. Su corazón se detuvo un latido antes de seguir el curso normal. Vio descender su mano y encontrarse con la de Nancy. Observó sus dedos entrelazarse. Se preguntó si para Nancy sería tan mágico como lo había sido para ella en tantos sueños. Estaba enamorada de Gabriel desde hacía mucho tiempo. Nunca supo cuándo comenzó. Lo conoció casi al mismo tiempo que a Daniela, en la época en la que él era como ella, una parte más del mobiliario de esa casa. Tan solo un año mayor que ellas, se autonombró el hombre de aquel hogar recientemente fracturado. Era demasiado correcto, un poco serio para su edad, siempre el más listo. Y dado que Majo no era su verdadera sobrina, un día sin darse cuenta, sus ojos y su corazón ya lo veían de otra forma. Pensaba que serían el primero del otro. Sus charlas a solas en las escaleras hacia su casa, cuando elevada la noche caminaban las dos calles que separaban la casa del abuelo de la de ella, la alentaron. Durmió abrazada a Daniela, cuando vio sus manos unidas a las de Nancy por primera vez. No lloró, pero su espíritu estaba triste. Sin embargo, creía fielmente en las segundas veces. La madre amorosa que la esperaba en casa era una segunda esposa. Ella misma era una segunda hija. Así que cuando el tiempo de ellos finalizara, ella seguiría por ahí, como una parte más de la casa, lista para ser esa segunda que hace la diferencia. Gabriel y su novia se marcharon a pagar el recibo de luz. El camino era largo, pero Majo sabía también, como cualquier González, que él ama caminar. Le gustaban especialmente las tardes como aquella, con un ligero viento capaz de hacer bailar sus cabellos negros. Más tarde, la luz había regresado, y aunque la película ya no estaba, la pequeña Diana encontró algo en que entretenerse. Majo y Daniela trabajaban en la cena cuando Gabriel apareció solo. Mónica llegó poco tiempo después. Se dejó caer con torpeza sobre el viejo sofá de cuero. Se le notaba especialmente cansada. Dedicó unos segundos a sí misma antes de tomar en brazos a sus 3 hijos menores. Gabriel se despidió y se ofreció a acompañar a Majo a casa. 3. Cuando salieron a la acera, sus ojos se dirigieron a la casa del abuelo. ¿Cuándo regresa el abuelo?, preguntó Gabriel. Nadie lo sabe, le respondió por segunda vez en la semana. El abuelo había viajado a visitar a su hermana y no tenía fecha de regreso, aunque Majo confiaba que no demoraría más de una semana. Daniela y Gabriel conocieron al abuelo antes que Majo, pero no fue hasta después de ella, en que el anciano gruñón de la colonia se convirtió en suyo también. El abuelo quería a Gabriel casi tanto como a la misma Majo. Admiró su espíritu cuando con 9 años se plantó a proteger no solo a sus sobrinos, sino a una hermana espiritualmente destruida. Muchas veces fue su compañero de carpintería, plomería y jardinería. Oía sus historias con paciencia, a pesar de que las tenía memorizadas.
Ese muchacho es de los que valen la pena, dijo el abuelo a su nieta, una tarde en que la descubrió observando a Gabriel jugar con los cuates por la ventana de la cocina. Majo cerró la cortina con una fuerza que hizo blanquear sus nudillos. No es muy agraciado, es verdad, continuó el anciano. Majo se puso colorada, no solo porque lo hubiese descubierto, sino porque para ella Gabriel era el prototipo por excelencia. Pero lo importante está aquí, dijo, señalando su corazón. Y aquí, señalando su cabeza. Gabriel y Majo caminaron lo suficientemente despacio para tardar el doble de tiempo promedio en llegar a su casa. ¿Cómo van los trámites universitarios? Sigo luchando por esa beca. Gabriel era el único que seguía dudando del futuro de esa beca. Llevaba el promedio más alto de su generación, y aún así, era natural en él ser tan modesto. Esa beca será tuya. Gabriel sonrió y Majo tuvo otra contracción en su estómago. Se quedaron en silencio el resto del camino. Ambos eran silenciosos, y sus silencios jamás se volvían incómodos. En aquellos momentos, Majo se envolvió en la noche y trataba de descubrir el sonido del mar en el viento, o por lo menos el de las aves. Nunca lo conseguía, pero Majo era una persona de oportunidades. Cuando llegaron a casa y ella inició el camino de los escalones, él le tomó la mano y la hizo volverse. Con un par de escalones de distancia, sus ojos se encontraron de frente. ¿Estamos bien?, preguntó el chico de los cabellos negros. Majo cerró los ojos un segundo. No los necesitaba para observarlo. Conocía cada rasgo del chico moreno frente a ella, en la misma medida que conocía los de ella. Sus ojos oscuros de mirada cansada, coronados con un par de leves ojeras, le brindaban un rasgo misterioso. La nariz pronunciada lo hacía más interesante, y su voz gruesa la embriagaba. Sí, respondió, abriendo los ojos, porque ¿qué otra cosa podía responderle? Así que el chico se marchó y ella se quedó con toda su verdad en la garganta. El saberse querida por él, suplantada por ella y una cobarde. Porque si lo quería, era suyo. Podía tomarlo, pero no era así como había soñado hacerlo. Entró a su casa. Sus padres ya estaban cenando, así que tomó un plato y comenzó a servirse. Susana se levantó a ayudarla, a pesar de que Majo le pidió que no interrumpiera su cena. ¿Podría servirme un poco de agua?, pidió Gerardo a su esposa cuando regresó a la mesa, sin importar que la jarra de agua se encontrara a escasos centímetros de él. Susana se apresuró a atender a su esposo. Gerardo sonrió complacido y Susana sonrió al complacerlo. Majo se preguntaba en ocasiones si Gerardo sentía a Susana como madre, en la misma medida que ella. Antes de vivir con Su, Gerardo había sido perfectamente capaz de arreglársela solo. Con el paso de los años se volvió cada vez más dependiente de ella, en todos los sentidos. Era el sueldo de Susana el que prácticamente pagaba las cuentas, a pesar que ella financió la escuela de música con la que Gerardo había soñado toda su vida. Era ella la responsable de los desayunos, comidas y cenas, así como de la lavandería, y hasta que Majo creció, de la limpieza. Y lo más extraño de todo era que ella era inmensamente feliz con eso. Gerardo también era feliz con su pequeña familia, y Majo era feliz si su entorno lo era. ¿Ha llamado el abuelo?, preguntó Majo. Sí, está preocupado por Tom. Majo miró indignada a su padre. Tom era el gato del abuelo y la odiaba. Había pertenecido a la abuela. Ella decía que lo amaba tanto como a su esposo, pues se parecían. Era tan grande como un perro, malhumorado como el abuelo y viejo. Debería estar preocupado por mi integridad física y mental, susurró Majo en un primer impulso. Después se corrigió. El abuelo sabe que lo cuido como si fuera mío.
Pero, dijo Gerardo, lanzando una mirada significativa a Susana, tú nunca has tenido una mascota, y el abuelo sabe que Tom no te aprecia mucho. Soy una persona dedicada. Él y yo nos estamos dando una segunda oportunidad. Me alegra saberlo, dijo Gerardo, mostrando un exagerado alivio. El abuelo ha decidido extender un mes más sus vacaciones. A Majo se le cayó el cubierto de la mano y miró aterrada a su padre. ¿Un mes? Ellos están dando una segunda oportunidad, continuó el padre, ignorando la pregunta de su hija. Fue justo lo que le dijimos al viejo gruñón. Susana miró con desaprobación a su esposo. El abuelo amaba a la hija de Gerardo, pero nunca aprendió a querer a su yerno. Él era de la vieja escuela, donde los hombres eran más rudimentarios. Se sentía incapaz de respetar a alguien que no sabía el uso correcto de un taladro, y Gerardo pocas veces había tomado un desarmador o un martillo. Gerardo era un hombre optimista. Confiaba que algún día el abuelo lo apreciaría. Mientras tanto, disfrutaba de llamarlo viejo gruñón. Ayer me sentaba en la televisión, se echó en mi regazo, dijo como si aquel acto fuese inaudito. Sabe que yo sé que no le agrado. Intenté acariciarlo y me miró con esos ojos de diablo que tiene, advirtiéndome que no lo hiciera. Cuando mi programa finalizó y quise levantarme, clavó sus caras en mis piernas y me gruñó de una forma que me puso los cabellos de punta. Tuve que permanecer ahí 2 horas, con la bola de pelo malhumorada sobre mí. Pero si tú te has ofrecido a cuidarlo, rió Gerardo. Lo hice por el abuelo. Deseaba esas vacaciones y el gato es demasiado viejo para viajar con él. Además, es tan grosero. Creí que, sin el abuelo, apreciaría el amor que estaba dispuesto a ofrecerle. Se rió disimuladamente, mientras sorbía un poco de café. Tendrás que llamar se corrigió, al abuelo y decirle que tiene que volver por su bestia. No, mamá, dijo Majo. Definitivamente puedo cuidar a Tom. Es solo que está nervioso porque extraña al abuelo. Además, estoy segura que hoy cuando comía me miró arrepentido. Ya lo creo, afirmó Susana, sonriendo tras la servilleta que, en medio de la charla, era la única que había finalizado su cena. Más tarde, cuando los platos se recogieron y todos se abandonaron en la sala frente al televisor, el teléfono sonó. Era muy tarde y Majo por un momento pensó que podía tratarse del abuelo, que no había podido conversar con ella en la llamada anterior. Gerardo respondió y la felicidad se transformó en algo que Majo no supo entender. Miedo, tristeza, rechazo. Cuando colgó el teléfono, solo mencionó 3 palabras antes de retirarse a su habitación. La han deportado. En un reino lejano nacieron 2 princesas. Una solía ser alegre, la otra estaba molesta. 4. Los siguientes días fueron difíciles para Gerardo. Una mañana despertó a Majo muy temprano y la invitó a dar un paseo. Hubo una época en la que Gerardo y Majo estuvieron muy solos. Cuando ella era niña, antes de Susana, su padre y ella solían dar paseos muy especiales. Les gustaba ver la frontera, para ser exactos, el imponente muro que divide la tierra. Solían ir a la playa, lavar sus pies en las frías aguas del Pacífico y asomar las manos a través del acero. Así las podían sentir cerca, a su hermana y a su madre. Ahí, al otro lado del cerco, había prometido volver algún día. Por estos tiempos eran Susana, Gerardo y Majo, pero hace muchos ayeres, cuando las aves emitían música más ligera y el viento traía consigo el sonido del mar, fueron Juliana, Gerardo, Meredith y María José. Contaba su padre no recordar otra vida que la de California. Aquel era su hogar y ahí dejó gran parte de sí mismo. A los 20 años ya había conocido a Juliana, otra mexicana indocumentada que, como él, reconocía como propio un país que la desconocía. Antes de conocer a Susana,
Gerardo siempre decía que las noches más estrelladas fueron al lado de su madre, que gustaba de perderse en sus ojos oscuros y arroparse en las noches inciertas con la cálida suavidad de sus brazos. Recordaba que al nacer Meredith, descubrió que, lejos de dividir su amor, sintió el nacimiento de uno nuevo igualmente poderoso. Le ayudó a su hija menor a volver suyos los recuerdos de una niña feliz sonriéndole a su padre. Sus mañanas consumiendo una taza de té, las canciones que, con su guitarra vieja, compuso para hacerla olvidar sus miedos. Cuando Meredith cumplió 5 años, la madre de su madre murió. Los tres regresaron a México. Juliana ya cargaba con María José en sus entrañas. Su padre decía que ella nunca lloraba, porque su madre lloró tanto en aquellos meses que se fueron con ella todas sus lágrimas. Meses más tarde viajaron a la frontera. El parto se adelantó y se le nombró como a su abuela muerta. El desierto es un infierno cercano, y cuando lo cruzas, echas tu destino a la suerte. Juliana y Mere lograron ocultarse, y sus ojos asustados fue el último recuerdo que conservó Gerardo. Él y María José, el pequeño bulto de apenas unos meses que protegía en sus brazos, terminaron deportados a los pocos días. Gerardo y Juliana hicieron muchos planes para su futuro. Gerardo enseñó a su hija menor a amar con devoción a esas personas que los esperaban a escasa distancia. Le enseñó a llamar Mere a su hermana mayor cuando se le dificultó su nombre completo, y sentir a su madre cerca a pesar de no poder recordarla. Los años se sucedieron y en algún punto se resignaron. Gerardo y María José nunca lograron atravesar la frontera. Antes de Juliana, Gerardo era un hombre simple. Durante Juliana se volvió más sensible. Disfrutaba de escuchar el viento, las aves, los árboles y las noches. Después de Juliana, su corazón se rompió. Él la esperó durante años, pero ella jamás atendió su llamado. A partir de Susana, los paseos se esparcieron. Las promesas se rompieron y aquellas metas del soñador y su pequeña se olvidaron. Gerardo nunca invitaba a Susana a aquellos paseos. Ella nunca preguntó. Le permitía llorarle a su pequeña de 5 años. Le permitió esconder en el fondo de su corazón el recuerdo de otra persona. Majo creía que su padre jamás dejó atrás a su primer amor. Así es como son los artistas, les cuesta soltar. Al pasar de los años, Juliana y Mere nunca abandonaron las llamadas telefónicas con Majo. Al igual que Gerardo, nunca descuidó las de Mere. Los tiempos cambian. Majo no supo si entre los adultos hubo reproches, pleitos o rencores. Se adaptó rápidamente a sus nuevas circunstancias y fue feliz porque había nacido para hacerlo.